Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al programa Rostros de la Trata. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que a mí en lo personal me da muchísimo gusto tener aquí. Es una persona que además de respetar y admirar mucho, la quiero mucho. Y bueno, pues sin más preámbulo, les presento a la directora de Infancia Común, Mayra Rojas. Bienvenida, Mayra. Gracias, hola, buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches. Nos acompaña también la licenciada Albania González. Buenas noches a todas y a todos. Y la licenciada Diana Correa. Hola, buenas noches. Bueno, pues les recordamos nuestras distintas formas de comunicación a través de redes sociales. En Twitter nos encuentran Rostros de la Trata con solo la D. En Facebook, Rostros de la Trata, todo completo. Y de entrada también les comento para que no se me vaya a olvidar, el Twitter en redes sociales de Infancia Común, @Infancia Común, por si quieren ir haciendo ahí alguna pregunta, comentario, lo que sea. Bueno, muy bien, Mayra, entrando al tema. ¿Qué es y qué hace Infancia Común? Infancia Común es una organización de la sociedad civil. Iniciamos el trabajo en 2006 y el trabajo que desarrollamos es un trabajo por la protección de los derechos de los niños y niñas en situación de trata, y hemos ampliado el trabajo poco a poco, porque así lo exige la realidad, a mujeres, niños y niñas en situación de trata. Hemos venido haciendo capacitaciones, talleres, tenemos diferentes vertientes. Tenemos también un diplomado contra la trata de personas con la Universidad Iberoamericana. En este momento estamos en el 6º diplomado, van más de 400 diplomantes. Sí. Aquí hay 2 excelentes alumnos. Hemos generado redes en diferentes espacios de la Ciudad de México, trabajamos en varias delegaciones, trabajamos en varios estados de la República, también capacitando a través de escuelas, centros comunitarios, y trabajamos entonces pues con los niños, con los maestros y con los padres, tratando de ir como modificando estas formas de vernos, sentirnos y pensarnos como objetos, y tratando de identificarnos como sujetos de derechos. Niños, niñas, mujeres, hombres, todas y todos somos sujetos de derechos. Pero bueno, pues hemos ido trastocando, y con el tiempo vemos que esta pérdida de subjetividad de pronto lo que nos lleva es a que seamos un objeto más de compra y venta. Eso es la trata, un objeto. Y en Infancia lo que intentamos es como ir desmantelando toda esta idea de que las personas se pueden comprar o se pueden vender. Las personas no se pueden comprar ni se pueden vender. Exacto. Y bueno, el trabajo que realizan ustedes es, justo lo acabas de mencionar hace unos segundos, ir quitando esta idea de que las personas se pueden comprar y o se pueden vender. Para el público que nos escucha y que nos ve, se me ocurre que alguien se esté haciendo la pregunta de, bueno, pero vienen y nos dan una plática, o vienen y me dicen cómo hablarle a mi hijo, o cómo lo hacen. ¿Qué le dirías a un padre o una madre que nos esté escuchando ahorita y que diga, híjole, ¿cómo le hacen para hablarle a mi hijo, o para ayudarme a que yo le hable a mi hijo sobre este tema? El trabajo que venimos desarrollando, bueno, pues la verdad es que no llegamos con la neta del planeta a ninguna parte. Se va construyendo el aprendizaje en conjunto. Vamos partiendo de las propias, todo lo hacemos lúdico para empezar. El trabajo que desarrollamos es a partir del juego. Okay. Las estrategias de trabajo son el juego. Y entonces a partir del juego con los niños, con los padres o con los maestros, vamos clarificando los conceptos dentro de los mismos juegos que desarrollamos. Entonces, por ejemplo, un juego es la lotería sobre los derechos de los niños, ¿no? Entonces, gritas así, en lugar de la sirena, gritas el derecho a la educación. Y entonces preguntas, ¿qué quiere decir el derecho a la educación?
Y entonces entre todos los que están tomando en ese momento el taller van construyendo qué quiere decir el derecho a la educación, ¿no? Y vamos aclarando entre todos qué quiere decir. Ya se queda como estructurado dentro de la comunidad qué quiere decir el derecho a la educación. Y entonces, ¿cómo pueden ellos exigir su derecho a la educación? Por ponerte un ejemplo. Abuso sexual infantil. ¿Qué quiere decir abuso sexual infantil? No, pues yo pienso que no sé cuál, y yo también pienso que no sé. Y vas construyendo. Entonces, a partir de los propios saberes de la gente, del conocimiento que ya traen, porque tienen muchísimo conocimiento, es ponerle Jorge al niño, pues. ¿No? De pronto, tenemos el niño y le vamos diciendo niño, 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 y tiene 50 años y sigue siendo niño, ¿no? No sabemos que se llama Jorge. Entonces es ponerle el nombre a eso que todo el tiempo ha estado ahí, que a veces está siendo violentado porque si la gente no conoce sus derechos, entonces no puede exigir que se cumplan esos derechos. Ni exigir que se le respete y que se le deje de violentar ese derecho. No saben que tienen el derecho, por tanto, están naturalizadas muchísimas conductas de violación a los derechos humanos y las tenemos así, naturalizadas. Los abusos sexuales están naturalizados, ¿no? El derecho, por ejemplo, a estar registrado de un niño o de una niña, hay miles de niños que están sin registro, ¿no? Etcétera. Pero es por falta de este conocimiento sobre los derechos de las personas que tienen las mismas personas. Entonces es una de las herramientas para empezar a combatir este delito de la trata de las personas, que la gente sepa que tiene derechos y que nadie puede ser utilizado como si fuera un objeto. Exacto. Por ejemplo. ¿Tú querías comentar? Y estas estrategias que usan, ¿no? Como el juego y llevarle a la gente, no llevarle, como recordarle a la gente este conocimiento que ya tienen. ¿Ustedes son como innovadores en eso o tomaron este tipo de estrategias de otros lugares o de otras organizaciones o, no sé, buenas prácticas? Hacer los juegos. Fíjate que, bueno, yo creo que seguramente otras organizaciones deben hacer lo mismo de hacer experiencias lúdicas y juegos. No lo tomamos de nadie, fue así un asunto. Yo trabajé durante 30 años como maestra. Entonces, ese contacto con los niños, esa experiencia con los chavos, a mí me había aportado, como parte de mi vida, que a partir de lo lúdico hay un aprendizaje mucho más profundo. Entonces, como íbamos a trabajar con niños y niñas, entonces dije, pues la mejor manera es a partir de lo lúdico. Y empezamos los talleres, específicamente los juegos, eran para los niños y las niñas. Inicialmente. Así es, pero bueno, uno de estos días estábamos hace ya rato, estuvimos en el Zócalo en un evento y jugábamos con una manta, un serpientes y escaleras que se llama Escalando por tus Derechos, que habla específicamente de trata, y es una lona de 4 metros por 4 metros, empezaron a jugar los niños y los papás miraban y esperaban. Y entonces de repente una dijo, ¿y puedo jugar? Pues sí puedes. Y otro dijo, ¿y puedo jugar? Pues sí puedes. Y entonces empezaron a incorporar los adultos. Y en ese momento nos dimos cuenta de que la herramienta, la estrategia, era igualita de interesante para los adultos que para los niños, pero además nos aportaba una cosa más. Nos aportaba la posibilidad de que el niño y el adulto, a pesar de la diferencia etaria, o sea, de edades así, pudieran opinar al mismo nivel. Por ejemplo, había una participación real del niño, el niño podía opinar, el papá no lo juzgaba, ni el niño juzgaba el no aprendizaje o sí aprendizaje o conocimiento del padre, y entonces se hacía una interacción súper interesante, y entonces empezamos a jugar con los adultos, y una vez que vimos que sí funcionaba, volvimos a hacer la prueba, a ver ahora con puros adultos, y ahora con niños solo, y ahora con adultos y niños, y la verdad es que es una herramienta padrísima, porque lo que nos permite es que la gente no tenga un juicio de valor de me están juzgando porque no sé, o me van a calificar, porque tengo X o lo que sea, ¿no? Y se hace un aprendizaje muy, muy interesante. Porque además
Perdón, perdón, Leti. Que las dos acá, Que ¿no? podría ser un ejercicio real de participación infantil. Es Exacto. un ejercicio real de participación infantil en donde los niños sí tienen la palabra, sí son escuchados, sí opinan, comparten y debaten Ujú. sus puntos de vista. Ahí. No, y además siento yo también que son ustedes, Mayra, como facilitadores de un espacio, de una actividad donde tanto padres, madres e hijos e hijas pueden participar, pueden interactuar, pueden cambiar opiniones, pueden irse, vamos, desnudando un poco sus ideas, pero guiados, con cierta guía o acompañamiento más que guía de, bueno, pues si se te dificulta a lo mejor expresar lo que puedes entender por abuso sexual, pues lo dejamos para el rato, o más tarde tocamos el tema, o a lo mejor te doy una aproximación de la idea o algo Como así. no es directamente, por ejemplo, si tú caíste en la casilla de abuso sexual Ujú. y tú no puedes responder qué es el abuso sexual, pero habemos 10 jugando, cualquiera de los 10 puede participar. O sea, no es tú tienes que contestar. No. Sí, La puede pregunta es al viento. ¿Quién sabe qué quiere decir esto, no? Yo. Voy a ver, ¿qué sabes? Y yo también. ¿Y tú qué sabes? Y tú. Y entonces entre todos van construyendo. Por eso no hay un juicio de valor, no hay un no sabes. Ay, ¿cómo Sí, crees? no, ¿cómo crees que no? O no quieres confesar que sí sabes y Sí, sí. no. O sea, es muy abierto, muy libre el juego. Te permite tener esa interacción así, como un juego, como lo que es un juego. Pero ahí atrás lo que está es toda una técnica de aprendizaje. Oye, Mayra, ¿nos podrías compartir no sé, alguna experiencia con estas actividades que, claro, que se pueda compartir desde luego, obviando lugares y todo esto, pero que nos pueda dar un ejemplo más cercano de la actividad, de algún comentario en particular de algún niño, una niña o algún padre o algo? Fíjate que es bien interesante trabajar a partir de lo lúdico. Encontramos, por ejemplo, Infancia Común se dedica a la prevención, decimos nosotros, Exacto. ¿no? Y a la capacitación. Sí. ¿No? Hacemos campaña con esta misma dinámica. Y sin embargo, los casos nos llegan justo a partir de lo lúdico. Estás jugando y de pronto es así como de que... Pero esas fotografías que nos tomó el otro día, quién sabe quién, ¿eso es pornografía infantil? Ajá. Pues, a ver, ¿y cómo es? Pues, tal y cual, ¿no? Te llegan los casos. Por decirte una cosa, ¿no? Ujú. Encuentras, hace poquito, niños en situación de calle, ¿no? Jugando en la vía pública nosotros, y los niños dicen, pues mira, lo que está haciendo tal es pornografía infantil, por ejemplo, ¿no? O el abuso sexual, ¿no? Con adultos, con niños más difícil que lo abran ahorita todavía, y en un espacio como ese se requiere como un poco más de confianza y intimidad. Pero con estos juegos, por ejemplo, ha habido adultos, adultas y hombres también, no van a creer que solo mujeres, que han abierto que ellos han sido abusados sexualmente en su infancia, ¿no? Que se lo comentan directamente a ustedes. Lo comentan abiertamente en el grupo. Abiertamente en el grupo. Esa es la parte más interesante. Ok. Que se genera en el espacio que estás trabajando. Confianza. Se genera un espacio de tal confianza que la gente abre problemáticas como estas, de conocer, de reconocer por primera vez que eso que le había pasado en la infancia se llamaba abuso sexual, y que ella, así, ponle Jorge al niño, ¿no? Ponle Jorge al niño, ¿no? O sea, por primera vez reconocen que eso que le habían vivido, lo que se llama es abuso sexual, y que ellas habían sido sujetas de este abuso sexual. Y es impresionante porque en los talleres, nosotros así en un breve sondeo te puedo decir que desafortunadamente, si tenemos un taller, por ejemplo, de 25 personas, una o dos se quedan
o abren ahí a la discusión o se quedan después del taller para decirte, ¿y qué hacemos? ¿No? Es un porcentaje muy, muy alto. Hay estadísticas, hay estudios que hablan de que entre el 25 y el 30% de la población femenina ha sido abusada en algún momento de su vida. Y yo diría que hasta es más grande, porque si tomamos como abuso también ese tocamiento, ese rozamiento, etcétera, pues o sí, la exposición así que es algo también me parece que de pronto es muy común en todos lados, ¿no? Exponer a los niños a la fotografía, a las películas, aunque no exista rozamiento, no exista tocamiento, que también es abuso sexual. Es parte del abuso pero sexual. Pero claro, sobre todo en el círculo cercano, yo sí soy de la idea de que el 25% se queda muy corto la estimación. Sí, a mí me parece que es corta. Yo no sé qué preguntar. ¿Cómo escogen? Ahorita decías que el trabajo que hace Infancia Común no es solo dentro del Distrito Federal, pero también en otros estados. ¿Cómo escogen esas comunidades? ¿Los invitan? ¿Ustedes van? De repente, como decías ahorita, ¿no? Bueno, trabajar con niños en situación de calle, ustedes llegan y ya, o ya tienen muy ubicado en ese lugar, serviría, o cómo les... Mira, hay de todo. Bien. Acá, nosotros donde se juntan más de 20, ahí vamos a trabajar. Entonces, hemos trabajado en vía pública, en eventos, así, y entonces llegan niños en situación de calle y trabajas igual que con cualquier otro niño. Sí. Vamos a escuelas. Nosotros desde el inicio hemos estado trabajando en tratando de que por favor la Secretaría de Educación nos haga caso y abra estas pláticas hacia las escuelas. Ahí está la prevención, pero no. Bueno, entonces vamos a las escuelas y algunos directores, dada la problemática que tienen en la zona X, abren su espacio y te permiten entrar a trabajar con los maestros, con los niños y con los papás. Primero trabajamos a los maestros, luego con los papás y luego trabajamos con los niños. De nada nos serviría trabajar con los niños y dejarlo ahí, porque bueno, los niños van a decir, tengo derecho a, y le van a soltar un revés, sí, ¿no? Claro. Sí. Que sí, derecho ni que nada. Entonces por eso tenemos que trabajar padres, maestros y niños, todos. Las personas que están a cargo de los niños y las niñas tendrían que tener este conocimiento, estas capacitaciones mínimas de lo que son los derechos de los niños, ¿no? Entonces, hemos trabajado hemos hecho un medio mapeo de zonas que consideramos en donde los derechos están siendo más vulnerados. Porque esta situación de los derechos vulnerados pone a la gente en una situación de más riesgo. ¿Sí? Entonces hay zonas en donde ya sabemos, porque están vulnerados esos derechos, que hay más riesgo. Entonces, zonas de población indígena, de marginación, ¿no? De exclusión. Nosotros decimos que es un problema de exclusión, porque además no es solo un problema de los pobres, ¿no? Es un problema de exclusión, que la exclusión puede ser educativa, puede ser económica, puede ser afectiva, social, puede ser social, puede ser emocional, ¿no? Todas estas cuestiones pueden llevarte en un momento determinado a que seas muy fácilmente presa de ser sujeto de trata de personas. Oye, Mayra, ahorita que comentabas de la SEP, supongamos que yo fuera... Ay, me encanta, ándale por favor, que te nombren secretaria de Educación. Hacia ella iba yo, pues, imagínate que yo soy tu secretaria de Educación recién nombrada, estamos hablando de un supuesto, ¿no? ¿Qué me pedirías? ¿Tú qué dirías? A ver, esto es lo que se requiere a nivel educativo, en sector salud, para poder sumar esfuerzos para combatir este delito. Mira, se requiere una capacitación permanente de los funcionarios públicos, no me importa si son de la Secretaría de Educación o de la Suprema Corte de Justicia. O
salud y sí, claro. todos. Y más aquellos que Pero- están en contacto directo con niñas y niños. Pero en tu algún pregunta momento. que me dices que me haces en este momento, si tú fueras de educación, ¿qué diría al secretario de educación? Carta santa. 2 puntos. Pediría que se abrieran programas de información de educación sexual, pero no de educación sexual de prevención de embarazos, que también urge, por Sí, favor, claro, ¿no? sí. Sino, mira, los niños si no aprenden desde que empiezan a nombrar primera función cognitiva, Eso. ¿no? Si no les enseñamos a nombrar las partes de su cuerpo Por su nombre. por su nombre, el niño va distorsionando las cosas. Los niños desde que empezamos a educarlos, los estamos marginando, reprimiendo, estigmatizando, y por eso tenemos tantos tabúes con respecto a la sexualidad. Entonces, una petición sería hablar de la sexualidad como hablas de cualquier otra cosa, ¿no? Naturalmente. Nombras la oreja, ¿por qué no puedes nombrar el pene? Ujú. ¿O por qué no puedes nombrar vulva o vagina o ve a ver, ¿no? No lo nombramos y tú en un taller preguntas, a ver, ¿cuáles son los nombres de los órganos sexuales? Y te dicen 800 nombres, menos el que debe ser. Va. Por esta falta de conocimiento, por un lado. También generaría un protocolo de educación para que los niños y las niñas sepan, además de proteger su integridad para el libre desarrollo de su sexualidad, ¿no? Generaría un protocolo para que los niños sepan qué es la trata de personas, no solo la sexual, Ujú, también la laboral, exactamente. ¿no? Sí. Porque siempre dejamos la laboral de lado, Como si no existiera. como si no existiera, y Ajá. mira que hay. Ya está. Entonces, empezaría a trabajar con los maestros, con los funcionarios todos, y haría brigadas culturales como las que hizo Vasconcelos en algún momento para Ajá. enseñar a leer y escribir este país. Bueno, sí. así me iría de pueblo en pueblo con todos los profes en brigadas lúdicas de conocimiento de lo que es la trata de personas en general, para hacer una real campaña preventiva e ir desmantelando todas estas construcciones sociales que tenemos que nos permiten naturalizar, Y entre normalizar. comillas, sí, normalizada la tenemos, naturalizada la tenemos, prácticas que no son ni naturales ni normales, ¿no? De que las personas, las mujeres, por ejemplo, sean objetos, pues no somos objetos, perdón, Ujú, ¿no? Por lo menos pide permiso, ¿verdad? sí. Estas cuestiones que es como normal usarlas, como si fueran esta taza, ¿no? Entonces, bueno, ir desmantelando poco a poco todas estas formas de vernos y sentirnos y pensarnos sería un gran avance para que las personas no cayeran en trata. Yo coincido con todo lo que acabas de decir. Yo creo que sí es muy importante tener en cuenta no solo, no se trata nada más, por un lado, de explotación sexual. No se trata nada más de vamos a capacitar a ministerios públicos. No se trata nada más de vamos a capacitar a los funcionarios en la Suprema Corte de Justicia. Y no se trata nada más de esta normatividad aplica, no aplica, le falta, le sobra. No es nada más eso. Yo en distintos espacios lo que he manejado es, ok, está muy bien todo esto, pero es muy importante la prevención porque, caray, si podemos hacer este trabajo conjunto desde antes y evitar que una persona caiga en situación de trata en cualquiera de sus modalidades, pues ¿por qué no hacerlo, no? ¿Por qué no sumar esfuerzos? Sí, nosotros siempre decimos, por ejemplo, no basta con legislar. Desde luego. Sí se requiere de un cuerpo normativo, Ujú. pero es mucho más que eso la prevención. No es la persecución del delito, no es solo la legislación, tampoco solo es la prevención. Son
elementos de un mismo guisado, ¿no? Exacto. Qué Son bonito. elementos de un mismo Sí. guisado. Entonces, si nosotros dejamos cualquiera de estas, o las patas de la misma mesa, Ándale. si nosotros dejamos cualquiera de estas más corta o más larga o no la tenemos, pues No, simplemente no no funciona. funciona. Ni te sale el guisado, ni se sostiene la mesa. Entonces, lo que requerimos es de una acción integral, ¿no? No es una acción, son muchas acciones, porque la trata además tiene muchísimas aristas, o sea, se te va como el agua entre las manos. Entonces, se requiere de una armonización entre todos estos elementos para poder avanzar en la deconstrucción de estas formas de vernos, sentirnos y pensarnos, ¿no? ¿Te ibas a comentar algo, Albania? Sí, bueno, a mí me gustaría que Mayra nos contara un poco también como cuál es la experiencia ya trabajando fuera, no en el DF, sino en otros lugares, cuál es la experiencia que hay después, por ejemplo, de un proceso de formación o de capacitación, qué experiencias como positivas ha habido en adultos principalmente, ¿no? En el caso de que sea con adultos. El trabajo es bien interesante, porque el trabajo, por ejemplo, cuando nosotros iniciamos, por ahí nosotros iniciamos en 2006, pero por ahí del 2009, 8, estuvimos trabajando en León, Guanajuato. Querían el diplomado, pero no lo podíamos llevar porque salía carísimo. Entonces lo que hicimos fue dar una serie de conferencias y pláticas a un grupo de personas que estaban interesadas en la Iberoamericana de León, Guanajuato. A partir de esos, fueron como 4 o 5 módulos, la gente pidió que siguiéramos trabajando con ellos. Y en este espíritu de generar las redes de protección, durante aproximadamente un año seguimos mes con mes yendo a trabajar y hacer capacitaciones. Y ahí se derivó que hicieran una organización de varias organizaciones, en red por la defensa de los niños y las niñas, por ejemplo, ¿no? Esa es una experiencia. Hicimos 2 carreras juntos, y las siguientes ya ellos agarraron su propio camino y siguen trabajando como grupo. Hicieron propuestas legislativas para modificación y los derechos de los niños, y muy padre el trabajo ahí llevan. Esa es una experiencia. Hay otras experiencias en donde hemos estado trabajando y pues llamarada de petate, diría mi abuela, ¿no? Sí, vamos a hacer, y nada, se va, ¿no? Pero esta de León, por ejemplo, es muy buena experiencia. Hay otro grupo en Oaxaca con el que hemos estado trabajando, que además ya ahora se ha constituido como Infancia Común Oaxaca. Ellos decidieron hacer su propia organización, y son Infancia Común Oaxaca. Entonces, estas dinámicas es ir como, pues, abriendo brecha, ¿no? Y generando justo estas sinergias entre diferentes grupos que están ocupados, más que preocupados, están ocupados en desarrollar trabajo para defensa de los niños, niñas y adolescentes, y en particular contra la trata de personas. Cuando van a trabajar ustedes a alguna comunidad o algo, ¿hay algún seguimiento? ¿Le dan seguimiento? O sea, van, hacen el curso y después regresan, o efectivamente van, hay el curso y bueno, ya. Y ahí mueren, no. Sí, No. No. A ver si pega. Tienes que dar seguimiento, o sea, si quieres que efectivamente el trabajo redunde en organización, tienes que dar cierto seguimiento. O sea, no puedes ir una vez, te capacito y ahí nos vemos, no. Tienes que darse un cierto seguimiento hasta que el propio grupo genera sus prácticas de trabajo y va diseñando estos mecanismos de organización autónoma y siguen trabajando. Entonces, de pronto, te digo, hay grupos muy proactivos, ese de León, ese de Oaxaca, ¿no? Otro que está en el Estado de México, de gente que sí va avanzando, ¿no? Y hay otros grupos que, pues, es que no nos juntamos, es que no tenemos tiempo, es que lo que sea, ¿no? Sí. Como en todos los procesos.
pero sí tienes que darle seguimiento. O sea, si quieres que la red se establezca, sí tienes que dar seguimiento. Fíjate, ahorita que es que está muy relacionado con lo que está comentando Mayra, ahorita que estás diciendo eso, entonces se me ocurre, no es que te quiera endosar más trabajo el que ya tienes, pero imagínate que ahorita alguien que esté, no sé, en Chihuahua y que diga, ay, pues está padre ahorita aquí que nos juntemos con nuestras vecinas y vecinos, entonces hacemos un trabajo. ¿Cómo te Le contacto? mando un correíto y al correo que aparece en infanciacomún.org.mx. Estamos. Entonces ahí va Mayra para Chihuahua con toda su gente y miren, vamos a, se me ocurre y tú ahorita me corriges o me amplías, ¿no? Entonces va Mayra y entonces empieza a platicar ahí con ellos, bueno, podemos hacer esto y aquello y tal, y nos vemos dentro de 15 días y vengo a ver qué tanto platicaron con sus niños y sus niñas. Algo así más o menos. Algo así, Algo así más o menos se está haciendo en diferentes estados de ok. la República. Ajá. Ya. Bueno, ahorita tenemos procesos de trabajo abiertos, te digo, en Estado de México, en Oaxaca. Que ya ni le damos seguimiento porque ya van solos. Ajá. Otro hay en Coahuila, en el Distrito Federal, por supuesto, en varias delegaciones. En Chiapas tenemos un proceso de trabajo ahorita también. Y vamos aproximadamente cada mes, Ah, ok. ¿no? Volvemos. Entonces hacemos una capacitación, trabajos, tareas, todo lo demás, y al siguiente mes vuelves. Otra capacitación y sigues, ¿no? Y así vamos. Entonces, pues son procesos. No son procesos a corto tiempo, a corto plazo, son a largo plazo. Si nada más queremos que sepan, así como campaña de difusión, pues como que vayamos una vez, es suficiente, entre Ajá. comillas, ¿no? Les dejas ahí clavada la espinita, Sí. ¿no? Y les das materiales. Y entonces quienes están interesados van efectivamente a ser proactivos y a buscarte y a organizar, ¿no? Exacto. Y Entonces, esta parte lo que te permite es ir viendo dónde realmente hay ese pequeño núcleo de interés, ajá, y mínimo de organización como para seguir avanzando. ¿qué ibas a preguntar? Bueno, lo que yo iba a decir, más que una pregunta, era como, bueno, puede ser una pregunta, como podríamos decir que la idea básica de Infancia Común al hacer estos pequeños como grupos y núcleos de trabajo es apostarle a las redes. Es apostarle a las redes y a los multiplicadores. En realidad, si nosotros quisiéramos ahí somos 3 gatos, ¿no? No vamos a dar un abasto a este país, imposible. No les alcanza ni las manos ni el nos tiempo. alcanza la vida, Sí, no. ¿no? Entonces, lo que se requiere es ir, justo haces estos pequeños núcleos para ir generando multiplicadores, porque entonces se te vuelve enorme la posibilidad. Sí, porque exponencialmente aumentas las posibilidades de llegar a más gente, ¿no? Así es. Entonces, en ese sentido Le apostamos. cada núcleo, a eso le apostamos, a ir generando multiplicadores, y esos multiplicadores van generando Más redes. más redes. Y no tienen que ser Infancia Común. Simplemente tienen que estar por los derechos de los niños, conscientes de los derechos de las personas, pues, no solo de los niños. Nosotros mucho hacia los niños porque ese era nuestro origen, ¿no? El objetivo inicial. Nuestro objetivo así, primogenio, ¿no? Pero en realidad es los derechos de las personas, ¿no? Y el trabajo contra la trata, que es la peor de las formas de explotación, ¿no? No de explotación, de esclavitud de las personas, pues por ejemplo, por supuesto es nuestro objetivo, el ir generando estas acciones que permitan que la gente sepa que tiene derechos y que nadie puede esclavizarlo. Bueno, es que yo recordaba ahorita, no sé, todavía puedo hacer un comentario. No sé cómo andemos de tiempo, ¿Cómo según yo no? tenemos como 3 minutos. No, nada más, como Mayra decía, ¿no? Empezaron en 2006
Y yo ahorita tuve como un recuerdo del 2006, fue justamente cuando se hizo el programa de explotación sexual, en esa época era explotación sexual comercial infantil a nivel nacional. Así es. ¿No? Nosotros estábamos trabajando, empezamos trabajando contra la explotación sexual comercial infantil, porque el tema trata de personas todavía no bajaba a México. Exacto. En México se estaba hablando en ese momento. No, la ley vino pero hasta después, 2007. Pero en ese momento en México lo que se habla de explotación sexual comercial infantil, y viene la OIT con un programa para proteger a los niños y niñas contra las peores formas de trabajo, y traía un programa interesante que se empezó a trabajar acá. Lástima que los programas son tan corto plazo y se tuvieron que ir, pero hicieron un trabajo de visibilización de la problemática por lo pronto, y a pesar de que ya era 2006, en realidad ya estaba el protocolo de Palermo, que el primero que empieza a hablar de trata de personas, pero todavía no llegaba a México. Por ahí después del 2006, por ahí del 2007 o 2007, se empieza a hablar del protocolo de Palermo y se genera la primera ley. Pero es ya, o sea, así empezamos como explotación sexual comercial infantil. Bueno, pues si la gente que nos está viendo quiere sumarse a este trabajo de ser multiplicadores y multiplicadoras para prevenir no solo la explotación infantil, desde luego no solo la explotación sexual, sino la trata en general, pero además, Mayra, le vas apostando por la defensa de los derechos, y yo creo que ya con eso formas un escudo, ¿no? Para poder entonces desde ahí trabajar contra la trata en general, pero también contra violencia intrafamiliar, pero también contra una serie de cosas, ¿no? Así es. Entonces, si les interesa, desde luego, pueden visitar a la página de Infancia Común, es infanciacomún.org.mx. En Facebook los encuentran también como Infancia Común, ustedes teclean Infancia Común y sale el logo ahí azul muy bonito, y en Twitter es @InfanciaComún. Mayra, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotras aquí. Muchas gracias. De veras, ha sido un placer personal, y creo que para mí es muchísimo más gusto que 2 exalumnos del diplomado, porque eso además muestra cómo efectivamente esta parte va avanzando, va avanzando. Esos son multiplicadores, ¿no? Ustedes están siendo multiplicadores, y esos otros 400 más que andan por ahí, así como la Coyolxauhqui, sus 400, ¿no? Están transformando la realidad de este país, de los niños, de las niñas, de las mujeres, de los hombres, de todos. Las felicito por su programa. Muchas gracias. Y gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Les esperamos para el próximo jueves a la misma hora, en la misma liga, por supuesto. Albania, muchas gracias. Gracias. Diana, muchas gracias. Mayra, otra vez, mil gracias. Muy buenas noches. Thank you.